Arratsaldeon, guztioi, muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero, en primer lugar, agradecerles, en nombre del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y de la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa, que hayan acudido a este acto de presentación del libro Allí donde se queman libros, la violencia política contra las librerías, 1962-2018. Me acompañan en la mesa Gaizka Fernández Soldevilla, que es coautor de la obra que presentamos, y la reputada profesora de Historia Contemporánea, Virginia López de Maturana. Hago una ligera presentación de los dos acompañantes de la mesa. Virginia es doctora y profesora, como os decía, de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y es autora, entre otros libros, de La reinvención de una ciudad, Poder y política simbólica en Vitoria durante el franquismo, 1936-1975, Álava insólita, símbolos, mitos y lugares de memoria, y Testigo de cargo, la historia de ETA y sus víctimas en televisión. Estos libros en colaboración con Santiago de Pablo. Gaizka Fernández Soldevilla, como os decía, es el coautor de la obra que presentamos. Es además escritor de numerosos libros relacionados con la historia de la izquierda vasca, con la historia de ETA. En algunos de ellos, antes comentábamos, he tenido la suerte de haberlos presentado en unos actos semejantes al que estamos ahora celebrando, pero trabaja también como responsable del área de archivo, investigación y documentación del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Ha sido guionista y asesor de varios documentales, colabora habitualmente en las páginas del diario El Correo y forma parte también del Consejo de Redacción de la revista Gran Place. Bueno, el título del libro que hoy presentamos es suficientemente explícito para reflejar de qué va esta obra, que aborda lo que los propios autores denominan bibliofobia violenta. Los libros son instrumentos de transmisión de ideas, de valores, de sentimientos, de pensamientos y son también fuente de conocimiento. En un hermoso verso del poeta catalán Joan Margarit, citado por los autores, este poeta proclama que la libertad es una librería, lo que hace recordar que la publicación en libertad de los libros conecta con valores democráticos más arraigados, como el respeto al pluralismo, a la libertad de expresión, a la necesidad de pensamiento crítico. Por eso, las expresiones políticas y religiosas más antidemocráticas han manifestado un odio visceral hacia la palabra impresa, que no es sino una manifestación de su odio a la libertad. Por eso, cuando hablamos de la quema de los libros, pensamos inmediatamente en las ideologías totalitarias y nos situamos en la terrible imagen de la plaza de la Ópera de Berlín en 1933 con la quema de libros. La quema de libros es una expresión liberticida que es el preludio, a veces consecuencia, de la represión contra las personas, contra los disidentes, contra los otros. En las palabras de Heinrich Heine, allí donde se queman libros, se acaban quemando personas. Entrando ya en el análisis del libro que presentamos, quiero destacar que en su elaboración se han recurrido a 4 fuentes distintas, como son la bibliografía especializada, los fondos de archivos también especializados, las hemerotecas y los testimonios orales, lo que permite un mayor contraste en el relato de los hechos aquí reflejados. En el libro de Gaizka Fernández Soldevilla y Juan Francisco López, además de algunas referencias a ese contexto filosófico o histórico al que antes aludía, se analiza un momento histórico-político muy concreto, que es la España que va de 1962 a 2018, con 3 ejes en los que se manifiestan esa bibliofobia violenta y a veces asesina de la que hablábamos. En un primer eje, que comprende los capítulos del 2 al 17, se aborda la actuación violenta de la extrema derecha, de la ultraderecha y de las fuerzas parapoliciales contra las librerías, pero también contra editoriales, contra medios de comunicación o contra intelectuales democráticos. En un segundo eje, que comprende los capítulos 18 al 25 del libro,
se refleja el odio liberticida y totalitario de ETA y su entorno contra la libertad de expresión, que también se manifestó en ataques a personas que no compartían el modelo de sociedad que querían imponer y muy especialmente también a librerías, a medios de comunicación y a intelectuales democráticos. Resulta muy simbólica y queda muy bien reflejada en el libro la inquina persecutoria contra la librería Lagun, que acabó con su particular quema de libros en la Plaza de la Constitución en Donostia. El capítulo 26, como tercer eje, refleja la violencia ejercida también desde la extrema izquierda. Es muy significativo, según señala el análisis estadístico del libro, que casi el 90% de las acciones de bibliofobia violenta fueron perpetrados por la ultraderecha y por el terrorismo parapolicial. Un 7,5% llevarían la firma de ETA o de su entorno y a la extrema izquierda le correspondería un 3,5% de estas acciones. Resulta también reseñable que estas acciones se concentraron especialmente en 4 comunidades autónomas, Cataluña, Euskadi, Madrid y en la Comunidad Valenciana, comunidad en la que junto a las acciones de la ultraderecha coincidía una violencia ejercida por el blaverismo, que era un movimiento político-cultural valencianista, anticatalanista y conservador. Parece casi inevitable cuando hablamos de los temas que nos ocupan evocar la novela distópica de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, y la película homónima del gran François Truffaut. Y Fahrenheit 451 es la temperatura en la que el papel de los libros se inflama y arde, y la novela narra una sociedad en la que los libros están prohibidos y son los bomberos en una función pirómana, poco especial, quienes tienen que quemar los libros que encuentran. En esta sociedad ficticia, los denominados hombres libro se aprenden de memoria cada uno de ellos un libro tratando de evitar la desaparición de obras fundamentales. La sociedad que se refleja en la obra allí donde se queman los libros no se trata de una sociedad remota en el tiempo ni de una sociedad ficticia como la que Bradbury nos narraba en su novela, sino que se trata de nuestra propia sociedad hasta hace unos pocos años. Y en ella los libreros, los intelectuales insumisos a los poderes obligatorios, han sido héroes de la libertad, las librerías han sido templos de la palabra crítica y los ciudadanos, sin llegar a tener que ser hombres libros, seremos más libres en sociedades que respetan la pluralidad, a los que se salgan de lo establecido y que respetan al diferente. A continuación va a tomar la palabra Virginia López de Maturana, y después vamos a entablar un diálogo a 3 entre los dos con el coautor Gaizka Fernández Soldevilla, y dejaremos un espacio para que puedan también plantear preguntas desde el público. Cuando quieras, tienes la palabra, Virginia. Gracias, Faustino. Buenas tardes, arratsalde guztioi. Gracias a la Fundación Fernando Buesa y al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo por invitarme hoy a presentar este libro de Gaizka, también a Gaizka por invitarme. Decía Faustino antes de comenzar la presentación que era el tercer libro de Gaizka que presentaba. Para mí es el primero. Gaizka y yo, que nos llevamos unos meses, somos nacidos en el mismo año, defendimos la tesis con una semana de diferencia, nos conocemos ya desde hace unos cuantos años, y siempre le digo, esto te lo he dicho en privado, esta es la primera vez que lo digo en público, que a mi juicio es un grandísimo investigador y quizás el mejor historiador de nuestra generación, y con nuestra generación me refiero a todos aquellos historiadores que nacemos en la década de 1980. Nosotros somos de la primera parte de esa década, que somos unos cuantos ya, que ahora estamos, ya no somos jóvenes historiadores, ahora como éramos hasta hace poco, pues ahora ya estamos como Gaizka en el Centro Memorial, trabajando en la universidad, pero como digo, Gaizka es un investigador de muy altísimo nivel, como lo demuestran todos sus libros, todas sus investigaciones, todo el trabajo que está haciendo, y concretamente este libro que presentamos hoy, allí donde se queman los libros, pues es buena prueba de ello. Como ya ha adelantado Faustino, el libro está
dividido fundamentalmente en 3 partes, muy significativamente como esta violencia contra la cultura, porque también habla en algunas pequeñas partes sobre el cine, ataques a cines, pero fundamentalmente contra las librerías, que por cierto a mí me llama mucho la atención que tenéis una base de datos, decís que tenéis una base de datos, claro, con lo que los historiadores pueden probar, con lo que está documentado, pero ¿qué no más, cuántos ataques más no habrá habido, ¿no? ¿Cuántos? Y en este caso, los ataques hacia la cultura, concretamente hacia las librerías, los libros, como ha comentado y adelantado Faustino, bueno, pues se concentran en la extrema derecha, pero también en el entorno de ETA y bueno, pues hay un último capítulo, ¿no?, dedicado a la extrema izquierda. Como digo, se trata de un libro de una temática original, con muy diversas fuentes históricas y, bueno, pues como digo, en la línea de los trabajos de Gaisca. Hacéis una introducción en la que, bueno, pues habláis sobre todos esos ataques que ha recibido la palabra escrita a lo largo de la historia. Por supuesto, lo más conocido, como decía Faustino, también es el caso de la Alemania nazi, pero bueno, pues también ha habido otros regímenes, otros movimientos que han atacado la palabra escrita, y citáis en varias ocasiones a Jorge de Burgos, un personaje de El nombre de la rosa. Si han leído el libro, seguro que han visto la película, el libro de Umberto Eco. Y me gusta mucho ese recorrido que hacéis ese primer recorrido, ¿no?, que hacéis en esa introducción por la historia en relación con la destrucción de libros, de la cultura. Decís, bueno, pues que si no fuera por esa existencia de libros, los conocimientos del ser humano serían muy limitados, ¿no? Que si no quedara esa palabra escrita, los conocimientos del ser humano serían fundamentalmente lo que va pasando de generación en generación. Como decía, con su momento álgido o más conocido en la Alemania nazi, también habláis del estalinismo, de otros regímenes. ¿Crees que ha habido muchos Jorge de Burgos a lo largo de la historia, o por qué ese afán por destruir libros por parte de determinados regímenes, de determinados grupos? Pues buena pregunta. Ahora te respondo. Antes, saludaros a todos vosotros, los que habéis venido a acompañarnos, que sé que es un día duro, que tenéis la resaca los vitorianos de vuestro ascenso, así que os agradezco especialmente que estéis aquí. Agradezco mucho a la Fundación Fernando Buesa haber organizado este acto, y a mis 2 presentadores, a Faustino, que ya es un veterano y se ha leído todos los libros que presentamos y doy fe con detalle. Por eso le volvemos a pedir que los presente, y por eso, para tu desgracia, presentarás más libros con nosotros. Encantado. Y a Virginia, que es la primera vez, pero como me ha echado unas flores tan bonitas, pues no será la última. Le voy a pedir que repita los elogios una y otra vez, que no me voy a cansar, aunque sé que son un poco exagerados, no creo que me los mezca a todos, pero bueno, como somos amigos, te voy a permitir esa licencia. Buena pregunta la de desde cuándo, ¿no?, y por qué el libro ha suscitado tal nivel de violencia, porque antes incluso que el índice de la Inquisición, que se suele citar, ¿no?, el índice de libros prohibidos, mucho antes ya hay ataques contra los libros, ¿no? El primer emperador de China manda a quemar libros, y no solo manda a quemar libros, manda matar a los que los escriben, porque hay varias escuelas de pensamiento, le gusta una y a las demás las mata. Y luego, bueno, todos conocemos la Edad Antigua, los ataques, varios incendios, ¿no?, que pudo tener la Biblioteca de Alejandría, pero es uno de los varios fenómenos que hay de ataques a libros en esa época, ¿no? Entonces, de alguna manera, desde que hay libros, casi a la vez hay gente que tiene miedo a los libros, porque los libros son como un arma a doble filo. Por un lado, te pueden servir para legitimarte, seas un político, seas un rey, un sacerdote, quien seas, puede servirte como propaganda positiva, pero también puede ser lo contrario, para deslegitimarte, como un arma de tu enemigo. Y por tanto, todos los poderosos, en algún momento, los poderosos o los que querían ser poderosos en lugar del poderoso, los han visto como un arma complicada que había que utilizar, y cuando no se podía utilizar, acallar, ¿no? Quemar al libro, o al autor, o al bibliotecario, o a la biblioteca, o a la librería, ¿no? En este caso, los atentados que nos referimos, los que empiezan en España en los años 60, son, digamos, el último eslabón de una cadena larguísima que se remonta en la antigüedad y que en la propia España ya tuvo
en la guerra civil unos fenómenos de destrucción de libros muy importantes que en el fondo imitaban la destrucción de libros en Berlín, ¿no? por los nazis. Además ha cumplido el 90 aniversario este año. En mayo de este año han pasado 90 años desde las quemas de libros en las plazas de Alemania. Sí, no, en ese sentido, o sea, creo que refleja muy bien el libro que las actuaciones violentas, en este caso del primer eje del que hablábamos, de las actuaciones de la ultraderecha, no eran acciones aisladas, sino que iban en un contexto más global, dirigido a poner en cuestión o a poner trabas el movimiento democratizador que se había iniciado en la transición y con un afán de evitarlo y poder volver al régimen autoritario anterior, ¿no? Y hay una reflexión también muy interesante en el libro cuando dice que en ninguno de los casos violentos contra las librerías era actuaciones indiscriminadas. Cuando se habla de esta es una actuación ciega o de terrorismo ciego, nunca es ciego, o sea, normalmente está muy planificado, va dirigido siempre hacia personas simbólicas o que representan algo en la sociedad para acallarle y para amedrentar también pues, a los grupos ideológicos y a la sociedad entera a la que pertenecen los atacados. Y creo que eso lo reflejáis muy bien en varios capítulos del libro. Sí. Una cosa que me ha sorprendido al investigar sobre este libro es que las librerías, los años 60 y 70, no eran tiendas de libros, eran lugares de cambio, lugares de aprendizaje, de democracia, ¿no? La gente que vivía en una dictadura, para aprender cómo era la política, leía libros. Era lo mismo que ahora utilizamos Google para todo o YouTube para todo, en esa época se utilizaban libros para todo, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los libros que se vendían. ¿Qué tipo de libros se vendían en los años 60 y 70? Ensayos, libros de historia, libros de filosofía, libros de economía, libros de ciencias políticas, que hoy en día nos sorprende, pero es lo que la gente quería saber para formarse, ¿no? Las reuniones de muchos partidos y sindicatos se hacían en librerías. Entonces las librerías eran, digamos, unos agentes de cambio democrático y precisamente por eso les atacan, ¿no? Porque una parte del franquismo, digamos, la extrema derecha de la extrema derecha, se da cuenta de que han metido una cuña dentro del régimen y que esa cuña está, digamos, desgastando los cimientos del régimen franquista y que va a ser un problema a largo plazo. Por eso eligen algunas librerías muy concretas. Por ejemplo, Antonio Machado, que es la que aparece en la portada, 3 y 4 en Valencia, Lagun también, que fue atacado por la extrema derecha, Alberti en Madrid. Pues hay una serie de librerías que son atacadas una y otra vez. Sí, casi todos los libreros eran personas vinculadas al Partido Comunista, o bueno, pues también Lagun era el Felipe, pero luego Ignacio Latierro fue hasta secretario general del Partido Comunista, y efectivamente luego en la trastienda de estas librerías, además del acceso a esos libros también prohibidos, difíciles de encontrar, se daban esas reuniones clandestinas políticas, y esa inquina también contra las librerías tenía mucho que ver con eso, ¿no? Sí. Hay una cosa curiosa con los libros prohibidos, que claro, tienen cierta mitificación hoy en día, ¿no? Se vendían libros prohibidos, había mucha acusación. En cambio, la mayor parte de libreros que he entrevistado para este tema no les causaron muchos problemas porque los funcionarios que iban a buscar libros prohibidos eran tan incultos que no los veían, ¿no? Entonces, algunos simplemente los ponían en segunda fila, o sea, una fila de libros legales y detrás los prohibidos, otros los ponían en medio, entonces no los encontraban, y luego ya sí había más sistemas más sofisticados como los de la librería Alberti que me enseñaron, pues debajo de bancos que parecían que están hechos con ladrillo, pues era un armario y cosas así, ¿no? Pero es cierto que quizás los libros prohibidos tienen cierto mito lógico alrededor suyo, y luego no fue a tanto por la incapacidad del régimen franquista para acabar con el fenómeno, ¿no? O sea, se seguían vendiendo porque no eran capaces de pararlo. Sí, incluso cuentas como cuando iba un policía a investigar si se vendían libros prohibidos, preguntaban siempre por el mismo, con lo cual entre los libreros ya se avisaban, oye, que vienen preguntando por tal libro, y detectaban claramente que se trataba de un control policial, ¿no? Sí. A mí que, bueno, pues he trabajado el tema del franquismo, como sabéis, me ha gustado mucho toda esa primera parte, que es la parte más significativa del libro,
porque precisamente, bueno, pues a partir de 1959, cuando ya el franquismo abandona la autarquía, digamos que ese plan de estabilización que se plantea, quiero decir, hay una lucha entre el propio franquismo, lo que es el propio régimen, y los grupos más ultras, que son los que están atacando muchas veces no solo a esas librerías que ofrecen libros prohibidos, ¿no? Esos libros prohibidos que dices, sino van en contra de esa ley Fraga que ha permitido que se publiquen otro tipo, que hay en las librerías otro tipo de libros. O sea, se acusa al propio franquismo, al propio régimen establecido, a los sectores más ultras, de que están permitiendo, ¿no?, la entrada de, incluso de cómo se va permitiendo la apertura, esa inevitable entrada de lo que denominan libros subversivos. Y me han llamado la atención algunos personajes como Ricardo de la Cierva, por ejemplo, ¿no? Algunas cuestiones que comentas cuando él es director de Cultura, si no recuerdo. Bueno, pues cómo acaba defendiendo incluso, ¿no?, a los libreros frente a los ultras que están quemando las librerías, que están atacando las librerías. Como dentro del propio régimen hay personas que se enfrentan a esos grupos más ultras que están atacando la palabra escrita. Eso es también una cosa que me ha sorprendido mucho, porque a veces los análisis que hacemos sobre la dictadura franquista, tú no, porque eres mucho más fina, pero hay otros que son el régimen hizo tal, la dictadura hizo tal, y olvidamos que dentro de la dictadura franquista había gente con intereses diferentes, a veces con ideas políticas, pero a veces eran intereses personales o familiares, y hay luchas de poder, hay enfrentamientos, y el tema de las librerías y el cine es una de las causas de un enfrentamiento muy grave dentro del régimen franquista, que, digamos, a un lado está Fraga, que es el que crea la ley que abre las puertas a lo que luego va a pasar, y en el otro está la extrema derecha, llamando extrema derecha a la parte que estaba más a la derecha. No por eso decimos que el resto del régimen fuese otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, Blas Piñar y todo lo que es Fuerza Nueva, los nostálgicos de Falange, que todavía quedaban, gente muy, muy integrista, por ejemplo, había grupos en Barcelona, y estos hacen algún atentado contra, digamos, los miembros del régimen más liberales, entre comillas, contra Fraga, ¿no? A Fraga le apedrean el coche, le van a gritar, hay unos cuantos ataques a Juan Carlos cuando es príncipe, ¿no?, que le tiran tomates, le insultan, le ponen pancartas, pero claro, al final tienden más a atacar a librerías o a cines porque es más fácil y tienen menos represalias, ¿no? Pero es cierto que esto lo hacen contra el régimen, están protestando contra las leyes o contra el aperturismo que ellos ven en el gobierno franquista, que está yendo hacia un lado que a ellos no les interesa, ¿no? Por ejemplo, Blas Piñar está anclado en el 39 y por él todo seguiría igual que el 39, y está viendo que no, que esto está evolucionando, y por tanto esto le hace reaccionar de una manera muy, muy virulenta. Y hay unas cuestiones incluso bastante llamativas, porque hay una carta de Carrero, cuando hay una pequeña batalla dentro del gobierno entre Carrero y Fraga, y una de las argumentos que le da Carrero a Franco para sustituir a Fraga es que Fraga está permitiendo que se vendan libros rojos. Y eso para él es un argumento para que eche a Fraga. Y al final gana, o sea, echa a Fraga, es decir, que lo consigue. Luego hay otra burbuja de liberalización con Pío Cabanillas, con Ricardo de la Cierva, 73-74, pero también en un año lo cercenan, ¿no? Pero es una lucha muy interesante. Y lo de Ricardo de la Cierva, claro, como historiadores nos llama mucha atención, porque la imagen que tenemos de Ricardo de la Cierva es la del último Ricardo de la Cierva, que éramos un historiador muy neofranquista, muy nostálgico, pero claro, en el año 70 no era así. En el año 70 era el ala liberal del régimen, ¿no? Como todo ser humano tiene una evolución, bueno, él va evolucionando hacia la derecha, pero en los años 70 tiene enfrentamientos con los que queman libros. Algunos de los cuales, por cierto, por ejemplo, los del PENS, los del Partido Español Nacional Socialista, en sus memorias dicen: éramos un grupo ultra, éramos tan ultras
que en un régimen franquista éramos ilegales. O sea, para ser ilegales, siendo tan ultras, teníamos que ser muy bestias. Y realmente éramos unos bestias de pardos. Es que se refleja muy bien esa evolución del franquismo y esos matices del franquismo de los que tú hablabas a través del mundo de la cultura y de todas esas personas que estaban, ¿no? Alrededor de toda esta, pues como dices, Carrero Blanco, Ricardo de la Cierva, Pío Cabanillas. Como no es homogéneo, a veces es muy complicado explicar en la actualidad y sobre todo a la gente más joven qué era el franquismo y cómo funcionaba y todos esos matices, y en este libro la verdad es que se ve muy bien a través, como digo, del mundo de la cultura. Sí. Antes comentaba Virginia, y ahora tú también has comentado, el tema más allá del ataque a las librerías, el ataque también a los cines. Cuando hablábamos antes de que había presentado algún otro libro de Gaisca, en el libro de Héroes de la Retirada, que hablaba de la desaparición de ETA político-militar, a mí una de las cosas que más me llamó la atención, porque no me acordaba, luego recordando igual sí que recordaba que había sucedido, era el ataque de miembros de ETA político-militar a los cines donde se proyectaban películas pornográficas. Entraban, pegaban unos tiros, echaban un sermón a la gente diciendo que era muy malo que vieran esas películas. Y bueno, y de hecho consiguieron que de los 4 cines que atacaron, 3 acabaron cerrando, contabas, ¿no? Pero también a su vez la ultraderecha también atacaba desde esa perspectiva también moral, o de películas que creían que iban contra, ¿no?, sus postulados ideológicos, los cines, y vemos cómo en esos 3 ejes de los que hablábamos, tanto desde el eje de la izquierda como desde la ultraderecha, se trataba de imponer sus códigos morales y queriendo obligar a la gente a saber qué películas podían ver y cuáles no, ¿no? Es curioso, ¿no? Es llamativo incluso que el mismo año que ETA Polititar ataca salas de cine porno en Bilbao, sí, la ultraderecha ataca salas de cine porno en Madrid. Sí, sí. O sea, por motivos totalmente opuestos, pero hacen exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Atacar salas de cine. Y es muy llamativo cómo al final es un tópico, ¿no? Los extremos se tocan, sí, pero al final ocurre, ¿no? Por ejemplo, sí, los ataques a librerías, da igual que seas etarra, que seas ultraderechista, rompes el cristal y prendes fuego los libros. Sí. La ideología ahí no cuenta, sino el método, y el método es el mismo. Sí, sí. Eso te iba a comentar yo también, que son muy significativas las coincidencias entre los objetivos de ETA y los de la extrema derecha o la ultraderecha que llamáis en el libro hacia esas librerías, ¿no? Son muchas veces las mismas librerías las que se ven atacadas. Sí. Bueno, hay una, ¿no?, que es, yo creo que es el arquetipo, sí, que es Lagún, que es atacada primero por la ultraderecha y casi unos años después por el entorno de ETA, ¿no?, por la Kale Borroka. Y ahí sí se ve una continuidad. Y la cuestión es que hacen lo mismo. Rotura de cristales, cócteles Molotov, pintura, asaltos, a veces disparos. Incluso hay un crimen que no cometen ni los de la ultraderecha ni el nacionalismo radical, que es robar libros. O sea, es el único crimen que no comete ninguno de ellos. Ninguno roba libros. No sé por qué, ni yo seré quien haga una conclusión al respecto, pero jamás hemos encontrado, o sea, tiros, pintura, lanzamiento de excrementos, de todo, pero ni un libro robado, lo cual llama la atención el hecho de que no eran precisamente letraheridos los atacantes de las librerías, ¿no? Eran otra cosa. Y es muy llamativo el hecho que ellos mismos no se dan cuenta de que están imitando los comportamientos de lo que ellos considerarían sus enemigos ideológicos, en absoluto. O sea, hacen lo mismo y les parece bien. También la extrema izquierda, que tiene muy pocos ataques, hace exactamente lo mismo. O sea, que ni se lo plantean. No. Sí, sin embargo, siendo eso así, en uno de los ataques, creo que era en Lagún, y ya cansados de tener que acudir con los cristales rotos, bueno, se quedó un policía vigilando la librería para... Bueno, no creo que realmente podían haber tenido en cuenta... Seguramente los regalos pensaron que no les iban a robar los libros, y él se quedó y entonces aprovechó para leer, y le encontraron leyendo un eso contabas en alguno de... Eso ocurre en una librería Santander. En Santander era, ¿no? En Pórtico. Sí. Es verdad, era en Santander, no era en Laguna, era en Santander. Y resulta que además el dueño era el Partido Comunista, todo el mundo sabía que esa librería estaba vinculada al Partido Comunista, y se queda, y va un día por la mañana a la librería y se encuentra un gris
¿no? Un policía armado. Leyendo un libro, además le dice, menos mal que ha llegado usted, porque llevo toda la noche malísima, porque se había quedado para que no robaran libros y había cogido el primer libro que había pillado, era un psicópata que había asesinado no sé cuántas personas en Cantabria. Sí. Entonces el pobre hombre se había quedado toda la noche solo en una librería leyendo sobre un asesino en serie y estaba pues de los nervios, y cuando llegó el librero comunista, pues para él fue un alivio. Y vamos, estuvo. Y esa anécdota es curiosa porque estamos en plena dictadura y se sabía perfectamente que era una librería comunista. Una librería comunista, sí. Sí, antes comentabas, Virginia, y queda muy patente también en la obra, que es llamativo eso, que los ataques a Lagun, yo he conocido en esta obra la existencia de Minikos, ¿no? Que luego hablaremos si te parece, pero iban dirigidos contra demócratas comprometidos en la lucha antifranquista y reconocidos también por los propios atacantes. Incluso en las primeras escaramuzas lo ponían de manifiesto. Ya sabemos que sois antifranquistas y tal, ¿no? Pues como era pues Teresa Castells o Ignacio Latierro, José Ramón Recalde. Y luego también reflejas en los ataques a Agustín Ibarrola, al propio López de la Calle, que también eran reconocidos antifranquistas. Muchos de ellos habían sido detenidos, torturados por Melitón Manzars. Entonces se produce una secuencia terrible, porque sufrieron la represión franquista, sufrieron el ataque de la ultraderecha y acabaron sufriendo el ataque del mundo de ETA y de su entorno, en algunos casos trágicamente, como el asesinato de López de la Calle, el intento de asesinato de José Ramón Recalde, ¿no? Y queda muy... Bueno, nuevamente, como decía, lo de los extremos se tocan, ¿no? Vemos cómo se manifiesta de esa manera, y todo lo que unía a estas personas era que en cada momento, contra la dictadura, contra la ultraderecha y luego contra ETA, pues eran personas que ejercían su lucha por la libertad, ¿no? Yo creo que también eran gente muy militante, que venían de la escuela del Partido Comunista, la mayoría, ¿no? Que les había servido para ser siempre militantes, para ser siempre echados para adelante, ir a manifestaciones, organizar cosas, ¿no? Y eso es lo que odiaba primero la ultraderecha y sobre todo luego ETA y su entorno. Esta gente que se pone los primeros en las manifestaciones de Gesto por la Paz, que organizan el Foro Ermoa, que organizan Basta Ya, que son muy activos, eso es lo que no pueden soportar. Y claro, Lagun en concreto, no solo es que está llevado por gente que viene al antifranquismo, es que además están en la zona vieja de Sebastián, en lo que ellos consideran su zona nacional, ¿no? Chale, aquí no podéis estar, nos estáis desafiando, porque además no hacéis las huelgas que os mandamos que hacéis y sois un mal ejemplo, porque además tenéis este pasado que os legitima, ¿no? Esta fuerza moral que os legitima delante de otros tenderos, y claro, si vosotros no hacéis huelga, igual otros se animan. Entonces por eso hay que destruirlos. Yo creo que Lagun se obcecan con la librería hasta que consiguen echarla, y lo consiguen, o sea, consiguen echarla de la zona vieja, eso es cierto. Sí, pero el mismo día o casi a la vez que intentan matar a José Ramón Recalde, ¿no? O sea, claro, si ya has aguantado e intentan matar al librero, bueno, pues ya es claro, pero no lo cerraron, se cambiaron de sitio, ¿no? Que es significativo también. El libro, muy en tu línea, está muy bien documentado. Utilizáis tanto prensa como muchísima bibliografía, pero es significativo concretamente en esta obra que habéis utilizado mucho la historia oral. Claro, es muy necesaria, son muy necesarios los testimonios. Llama la atención, ¿no? Que en este libro especialmente hay mucho más testimonio que quizás en otros de los que has publicado, porque son muy necesarios pues esos testimonios de los libreros, pero bueno, no solo de los libreros, sino de personas que han cometido algunos de los ataques. ¿Cómo han reaccionado esas personas cuando les has preguntado por, ¿no? Al darte esos testimonios? ¿Cuál era su memoria? ¿Cómo recordaban? Eso es curioso porque, claro, un problema que tenemos los historiadores del tiempo reciente es que la documentación que es accesible es limitada. Y aunque aquí he tenido suerte y he podido hacer a documentación judicial y policial, en realidad se quedaba escasa con todos los ataques que había habido y no habían producido sumarios o juicios, ¿no? Y la prensa tampoco recogía todo. Entonces dije, bueno, vamos a entrevistar a libreros,
que por otro lado lo he hecho muy a gusto porque son gente que da una conversación muy interesante, son gente que no suele salir en la prensa, que siempre está en un segundo nivel, que están muy ocultos y por tanto muy agradecidos cuando les entrevistas, realmente lo agradecen y te permite pues bueno, contar cosas que no salen en los libros, ¿no? O no salen en los periódicos, pues cómo vivía el librero eso, cómo vivía que te rompieran el escaparate, ¿no? Quizás no nos damos cuenta, pero era un drama, porque tienes que lidiar con el seguro no siempre pagaba o tardaba mucho en pagarte, con la distribuidora de libros también tienes que lidiar, entonces hay unos problemas que el librero te va a contar, pero también te puede contar las reuniones que hacían en la trastienda, cómo vendían libros prohibidos, y eso era muy bonito y me gustó, y creo que entrevisté 6 o 7 libreros, en algún caso hijos de libreros, porque ya había fallecido el librero, que por cierto que me ha escrito algún hijo más ahora, por ejemplo, el primer dueño de la librería Machado me escribió la semana pasada, que estuvo muy bonito, y claro, también tenía que entrevistar a algún agresor de librerías. Entrevisté a uno solo, a Ernesto Milá. Pero que es muy interesante, porque es muy interesante porque yo creo que de la ultraderecha de la transición era de los pocos que tenían algo de capacidad intelectual. O sea, nosotros eran unos bárbaros y ya está, eran cadeneros. No digo que no se fuera cadenero, es más, se tuvo que huir de España porque tiró lo que él llamó una garrafa Molotov a la sede de UCD y la arrasó en Barcelona, pero también leía y escribía. Y es curioso, por ejemplo, que una persona como él, que era es culto y lector, aún así también estuviera en ataques a librerías, ¿no? Y eso es una de las cosas curiosas, cuando te das cuenta que por qué ataca a librerías, evidentemente porque son símbolos, porque son escuelas de democracia, porque están vinculadas a la izquierda, pero también ataca a las librerías porque les funciona a la hora de salir en la prensa. Es decir, cuando el primer ultraderechista ataca una librería y sale en el periódico y en el periódico aparece que son un ejército gigantesco y son 4 amigos, pues es como el truco, ¿no? Y empiezan a utilizar ese truco y atacar cada vez más librerías. Y luego se dan cuenta en el resto de España que eso funciona y entonces gente que no tiene nada que ver con los primeros empiezan a utilizar sus siglas para quemar librerías pues en Sevilla o en Madrid o en Santander o en Vitoria, y funciona. O sea, hasta los años 77, 78 un ataque a librería te permitía salir en la prensa, que el gobierno hablase de ti, que los gremios hablasen de ti, incluso salir en la prensa de Francia y de Italia. Era algo muy, muy, muy bueno y algo para ti como grupo, y algo que básicamente explica el mecanismo del terrorismo. El terrorismo no es solo quemar la librería, el terrorismo es quemar la librería para conseguir presencia mediática, presencia política y intentar, evidentemente, tus objetivos políticos, que no solo que cierren las librerías, sino que es, en este caso, a los años 70, es que hubiese un golpe de timón y el franquismo, digamos, dejase de evolucionar hacia una senda liberal y volviese al pasado, y la transición era pues, detener la transición democrática. Aquí fracasaron, por suerte, evidentemente a un alto coste. Pero hay que recordar que en el año 75, creo recordar, casi la mitad de los atentados de ultraderecha son contra librerías. Es decir, que funcionó. Esto es muy, muy grave, porque el terrorismo a veces funciona para tus objetivos más cercanos, y si funciona, lo vas a ir utilizando, ¿no? Sí, eso quedaba muy, muy patente en la obra, ese afán propagandístico casi, ¿no?, barato para poder hacer, y luego se olvida a veces el coste personal de los libreros, que yo decía antes en la presentación que eran auténticos héroes, pero muchos de ellos, claro, es que era, además de todo y de su posición y compromiso ideológico, era su medio de vida, ¿no? Entonces, cuando te han atacado 20, 30 veces, los seguros ya no quieren saber nada de ti, en el caso de Andain, que a mí me llama mucho la atención, porque yo no conocía esta historia de Minicos. Era una papelería de Andain, en la que era también gente comprometida democráticamente, en este caso eran además de nacionalistas moderados, que fueron sufriendo un hostigamiento en el que queda reflejado lo que fue la violencia de persecución de una manera muy, muy, muy clara, ¿no? Y que al final no era ya solo que les atacaban, sino que se les boicoteó, gente que dejó, porque estos vendían en realidad libros de texto y cuadernos y tal, no eran, y también algunos libros más ideológicos, pero en realidad tenía más que ver con eso, era su modo de vida,
y claro, y la gente dejó de entrar por miedo, porque luego una sede del mundo de la izquierda estaba al lado. Eso ha sucedido también, contabais pues en Santander o en Valladolid, que en aquellas librerías que estaban en lo que podemos llamar zona nacional, pues era más fácil que sufrieran ataques, pues porque pasaban por allí. Y, pues ya que estamos por aquí, pues vamos a pegar una pedrada o vamos a tirar un cóctel, ¿no? Entonces, en el capítulo que habláis de esta situación, claro que es un Andoain donde luego mataron a Lope de la Calle, a Joseba Pagazarrundúa, ¿no? Pero el hostigamiento brutal que sufrió, y luego creo que entrevistaste a la librera Zinkunegi, que hablaba de que sufrió luego una depresión brutal, tuvo que cerrar después de 31 años, perder su medio de vida por el miedo también de la gente en un pueblo como un pueblo guipuzcoano, como era Andoain, para ir a comprar libros en una librería marcada, ¿no? Sí, es tremenda la historia. Tenemos en este caso además el triste récord de la única librería en toda España que he encontrado que cierra por acoso es la Andoain, Minicos, ¿no? O sea, las otras, ¿no? Sí. Machado, que aguantó decenas de atentados, 3 y 4 que aguantaron, pero Minicos no pudo. Y eso se explica por lo que has dicho, ¿no? Era un pueblo, el control de la izquierda abertzale sobre la población era mucho mayor, ¿no? Entonces, no es solo que reciba ataques, sino que la gente que entraba a comprar ya estaba marcada. Y por tanto, el boicot funciona. Esto es algo muy llamativo que explica un fenómeno mucho más allá de las librerías, ¿no? Algo que ha habido en Euskadi durante muchos años, que es el control social que conseguía la izquierda abertzale sobre la vida de las personas que no eran abertzales, que eran la mayoría, y cómo va modificando los hábitos y las costumbres, y la gente evita comprar en una librería por quedar marcado. Y curiosamente, los dos que compran en la librería, eso dice que senador de los pocos clientes que le quedaban, los mata ETA, ¿no? Los mata ETA, sí. Es terrible, es una historia terrible, sí. Pues, y esa historia tampoco la conocía, ¿eh? Fue cuando fui a entrevistar a Ignacio Latierro a Lagún. Estaba Ignacio Latierro y Elena Recalde, que es la hija de Recalde, que es ahora la librera. Y me dijeron, bueno, esta historia está bien, pero tienes que hablar de Minicos. Y yo dije, ¿Minicos? ¿Qué es eso de Minicos? Y lo investigué, y claro, Minicos era una historia que nos habla mucho más de lo que ha ocurrido en Euskadi que incluso que Lagún, ¿no? Porque ¿cuántas Minicos habrá habido en pueblos que nadie me ha dicho, tienes que hablar con Minicos, ¿no? ¿Cuántas tiendas, no son librerías, de cualquier otra cosa ha habido en otros sitios, ¿no? Y por tanto, cuántos ataques a la cultura habrá habido en poblaciones pequeñas que nunca ha reflejado la prensa, nunca ha reflejado otros sitios, y que han tenido, han marcado el devenir de Euskadi, la historia de Euskadi. Sí, es que es algo más que el ataque a la cultura, es la violencia y persecución en estado puro, porque da igual que tengas una tienda de lanas o un bar, podías sentir el mismo boicot. Aquí se unía la persecución a la cultura de la que hablamos, y también la manera de acabar con el medio de sustento y de vida de estas personas, ¿no? Y no solo habláis de las librerías, sino también hay un momento en el que habláis de las personas que escriben esos libros, que se venden en esas librerías, como son objeto también, ¿no?, de esa persecución. Sí, además desde muy pronto hay ataque a Gironella, además en Bilbao, luego Guerra Garrido, Pinilla. Aquí el editor de Kusager, ¿no? Santolaya, que apareció en unos papeles de un comando. Es decir, que un editor aparezca como objetivo de un atentado ya dice bastante de lo que hemos vivido aquí. En la viuda de Gabriel Zelaya, ¿no? Sí, Aresti también. De Gabriel Zelaya, sí, en Parichu, que era cuando inauguraban un instituto con su nombre, y le fueron a insultar y la hostigaron pues porque su marido era un poeta español, ¿no? Y siendo Gabriel Zelaya, pues lo que ha significado, ¿no?, Gabriel Zelaya, ¿no? Eso es muy curioso, cómo las librerías es una parte de la cultura, pero se ha atacado también a los creadores, a Ibarrola, a muchos más. Se ha atacado también a museos, a Chialecu, a Guggenheim, al Museo del Ferrocarril de Azpeitia, que se cargaron era una locomotora del siglo XIX, la más valiosa. Sí, lo cuentas también Entonces es una historia bastante larga de ataque a la cultura, claro, ataque a una parte de la cultura. Nunca hay que olvidar que la izquierda abertzale solo ha atacado un sector de la cultura, había otro al que no la atacaba.
Y eso también explica ciertas cosas, porque si estás 30, 40 años atacando un sector y dejando al otro, pues luego evidentemente parte con ventaja, ¿no? Sí, es que eso es una reflexión que tenía yo también apuntada para hacer, que la bibliofobia violenta no es contra la cultura o contra toda cultura, contra todo libro, es la cultura de los otros, es la cultura disidente, la que no refleja tu vida, tu modo de ver, pues una cultura totalitaria y única. Y es muy curioso, porque también lo contáis en el libro, cómo en realidad Fuerza Nueva no nace como una organización guerrillera de cadeneros que decías tú, sino que era una editorial Fuerza Nueva, era una editorial pensada en expandir las ideas más extremistas del régimen, ¿no? Entonces ellos lo que tratan, por un lado, es de ahogar la cultura disidente y promover la propia cultura. Eso también lo veíamos en la Rusia estalinista, ¿no? Que también lo citáis en alguno de los capítulos. Sí. Hablando de este tema, hay una carta impresionante, creo que era del PENS, del Partido Español Nacional Socialista, que escriben a una librería y le dicen, bueno, quita todos estos libros que tienes en el escaparate, ensayos marxistas y tal, y vas a ponerme el Juan de la Cosa de la librería, más, pero ¿de qué edición? La librería Fuerza Nueva, tal libro de esta edición, y luego las obras completas creo que son de Hegel y de Nietzsche. Sí, de Nietzsche y de Schopenhauer. De Schopenhauer. Y eso es lo que ellos dicen, no, esto es bueno. O sea, pon a Schopenhauer y seguro que la gente se vuelve nazi de repente, ¿no? O sea, es el control de la cultura, en plan, de lo que no quiero y lo que sí quiero. Querer imponer, ¿no? Pero, sin embargo, cuando ponemos los dos espejos de la quema de libros en la Plaza de la Ópera en Berlín y la quema delante del Lagun, es curioso también porque también en la quema de libros en Berlín eran libros concretos y los iban diciendo, había un manifiesto, quemamos a este autor. En cambio en la de Lagun quemaron los primeros que pillaron, y muchos de ellos ponía que eran métodos de aprendizaje del euskera, el Euskalduntzen Bat y aquellos libros de entonces, y luego unos que eran de plástico y ardían mejor. No estaban dirigidos contra libros concretos, como si sucedía, ¿no?, en la Alemania nazi, que era claramente la lista de los libros que no hay que leer, ¿no? Sí. En el libro, además, hacéis continuamente referencia a esa base de datos que habéis elaborado, entiendo que con testimonios, con prensa, y a partir de ahí vosotros habéis hecho un gráfico en el que habéis calculado el número de ataques que han recibido las librerías por parte de los diferentes grupos. Pero yo digo, si esto se reflejaba en la prensa, y se refleja mínimamente, ¿cuál puede ser en realidad el número de ataques, o hasta qué punto ha sido atacado el mundo de la cultura por parte de estos grupos que estudias? Claro, nosotros hemos contabilizado 225 ataques, pero claro, los 225 son aquellos solo los que tenemos pruebas. Es decir, claro, apareció en la prensa, apareció una diligencia de la policía, apareció un sumario, es decir, que hay una prueba ineludible, incontestable, de que eso ha ocurrido. Pero cuando hablas con los libreros y ves otra serie de testimonios, te das cuenta que son una pequeña porción, ¿no? Eso me imaginaba, que serán una mínima parte de lo que en realidad... Por ejemplo, el Said Viadero, el librero de Santander, que es atacado repetidas veces, además, porque tenía su librería en la zona nacional, y él, como decía él, fachas y copas, un cóctel explosivo, o así, ¿no? Porque siempre veían y les atacaban. Bueno, había contado 30 ataques a su librería y la prensa aparecían 3. Claro, un 10% de los ataques reales que había tenido. Y luego se ve repetido, pues en Minicos y en otros sitios, como una vez que te das cuenta de que no te da igual denunciarlo porque no va a pasar nada, pues dejas de denunciar, ¿no? Entonces solo es una pequeña porción realmente de lo que hay, ¿no? Entonces 225 yo calculo que es eso, una punta en iceberg, son muchos más en realidad. Lo mismo pasa con los salas de cine, lo mismo pasa con otros ataques de lo que hemos llamado terrorismo de baja intensidad, que sería el término, porque como no provocan muertos, no sale en la prensa, no es importante, si es en un pueblo aún menos importante, si no hay que... Entonces, en realidad son muchos más de los que hemos contabilizado, y no hemos contabilizado ni llamadas ni cartas. Amenazas de ese tipo no, porque hay miles, claro, y no valen... Si no se reflejan o no... Entonces, yo creo que el fenómeno real es muchísimo mayor, y que yo creo que tampoco lo vamos a ver nunca. Nunca vamos a ver hasta qué punto fue. Sí, es que en realidad siempre pensamos en el ataque físico con cócteles, pero no la amenaza continua, las llamadas que
que buscaban también asustar, amedrentar, y que esas quedaban casi siempre en el anonimato. Hay una cosa que también me gustaría reseñar por lo simbólico que es, porque tú recordabais en el libro una frase de Irene Vallejo, bueno, en su obra ya archicitada del infinito es un junco en un junco, que dice: atribuye al libro la función de preservar nuestras creaciones más valiosas, las palabras. Y para mí la metáfora más macabra de toda esta historia de ataques y de quema de libros es el convertir ese libro que preserva las palabras y lo más valioso en el arma mortífera más absoluta, que es el libro bomba, ¿no? O sea y habláis de eso, ¿no? Entonces el libro ya no deja ser una transmisión de palabras, sino que es un arma de destrucción y de asesinato, y esa metáfora cobra, bueno, pues como ejemplo más claro, pues el ataque a Gorka Landaburu, al que como periodista, como ataque a la libertad de expresión, mandas un libro que es un libro bomba, tratando de asesinarlo y mutilándolo gravemente, ¿no? O sea, es como la aberración absoluta que el libro acabe siendo un arma para asesinar a la gente, ¿no? Ya lo vemos a Jorge de Burgos, ¿no? Porque es lo que hace, ¿no? Coge el libro y lo convierte en un arma homicida. Y exactamente, ¿no? Es la misma, sí. Lo del libro bomba solo lo hace ETA. Es decir, hay cosas que solo hace ETA, y libro bomba es una creación exclusiva de ETA. No he encontrado ningún grupo terrorista en España que haga lo mismo, y efectivamente convierten un instrumento de cultura en un instrumento de homicidio. Y a Gorka Landaburu le hiere, hay también a más gente. Contamos por ejemplo el testimonio de dos funcionarias a las que además cuentan que el libro era muy bonito, lo abren y les da, pero es que matan también a la señora, a la madre de un funcionario de prisiones, también la matan con un libro bomba. Entonces, matarte con un libro, esto yo creo que es algo inconcebible, ¿no? Convertir un libro en un arma hace falta, pues bueno, tener un nivel moral como evidentemente el que tenía ETA. Yo creo que nadie se le había ocurrido algo tan depravado, y ponemos la foto de algún libro bomba que todavía queda, como el de la exposición que hemos hecho con Vocento, que también hay algún libro bomba que se podía ver. Nos quedan 5 minutos. La verdad es que estamos muy a gusto y tendríamos el peligro de estar aquí una hora más, pero no sé si a alguien de la sala le gustaría plantear alguna pregunta al autor. Bueno, veo que sí, ya hay una persona que rompe el fuego. ¿Se oye o no? Sí. No sé si habréis recogido, no es exactamente en librerías, pero aquí en Vitoria, en el patio de un colegio, concretamente en el Coldo Michelena, se quemaron libros porque creo que eran de la editorial Anaya, no lo recuerdo, pero creo que sí, por lo que me dijeron, porque no recogía en sus mapas, en los libros de texto, la visión de Euskal Herria, es decir, en los libros de texto, que ya sabéis, los que estéis un poco relacionados con la enseñanza en el País Vasco, nos enseña los contenidos constitucionales en general, tanto en historia como en geografía, y parece ser que se quemaron libros de Anaya, y sí que tuvo efecto, porque a partir de entonces la editorial Anaya, a mí me lo comentó un vendedor de libros de esa editorial, cambiaron el contenido de los libros de texto, y a partir de entonces, yo luego lo comprobé porque denuncié ese hecho, incluso, bueno, tuve un contencioso que perdí, y no entiendo por qué, pero en fin, porque el gobierno vasco, que era el que podía autorizar los libros de texto, autorizaba esos libros de texto. No sé si habéis recogido, como habéis dicho que, y me imagino que sí, que estéis bastante documentados. No es librería, obviamente, pero creo que además se habrá hecho en más sitios. Pero esto ya es una opinión más atrevida mía. Pues no hemos recogido este hecho porque solo hemos recopilado actos de ataques a librerías, digamos, de manera ilegal. Claro, quemar tus propios libros o libros que son de tu propiedad no es un acto ilegal, aunque sea un acto inmoral, evidentemente, ¿no? Incluso hay un acto parecido, que tiene algo que ver. El alcalde de Bilbao, un alcalde de Bilbao de hace bastantes años, después de un concurso literario, ¿no? Que no le gustó el resultado del concurso de quién había ganado, mandó quemar los libros que habían publicado el propio Ayuntamiento de Bilbao. Pero claro, era un acto legal, por tanto no los incluimos en el terrorismo,
aunque evidentemente sea inmoral, ¿no? Son cuestiones un poco diferentes, pero que evidentemente tienen que ver con lo mismo, con el odio al libro y con el concepto del libro como un instrumento que te puede perjudicar. Pero no aparece ni el de Castañares ni el de la Anaya. De todas maneras, sobre la Anaya, como esto es un libro del grupo Anaya, preguntaré a mi editora a ver si qué ocurrió. Sí, hay otra pregunta. Buenas tardes, que también había lo de el censor de las películas también en el régimen de Franco que había, y que también que los españoles iban a Francia a coger libros o revistas, pasaba la frontera y las traías aquí a España escondidas. Sí, incluso hay un librero de Valencia, Rafa Arnal, muy majo, todavía está en activo, que para coger libros de Francia, había de Rodo Ibérico, otras editoriales que publicaban en español o en catalán en Francia, lo que utilizaba eran camiones de naranjas. Las camiones de naranjas que iban a Francia, dejaban las naranjas y volvían con libros, ¿no? Entonces se hicieron bastantes trucos así para recoger libros de Francia, y también hay que ver que bastantes líneas de libros prohibidos eran de Latinoamérica. Eran editoriales latinoamericanas que entraban aquí y bueno, tenían sus redes de distribución paralelas, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa que he estudiado, bueno, la parte oral que me dicen los libreros, pero es muy llamativo. Cómo conseguían meter los libros por la frontera es bastante llamativo. Las películas eran más difíciles, claro, porque luego había que proyectarlas. Las películas sí se veían en Francia. Sí. Pero los libros sí se metían en España, y bueno, de maneras muy diversas. Tenemos una última pregunta. ¿Se oye? Sí. Sí, hola, muchas gracias por vuestra presentación. La exposición me ha parecido muy interesante. Y bueno, tenía dos preguntas muy rápidas. Una es, a ver si has pensado hacer una segunda parte, que es allí donde se queman las películas y los cines. Y la otra es que habla Faustino de 4 núcleos de, digamos, de represión o de quema de libros, y no habéis citado uno que probablemente pueda existir, que era el donde estaba Girón de Velasco, los falangistas nostálgicos, el núcleo de Castilla, y el otro día, casualidad, salió en un programa literario Sandoval, un librero de Valladolid que había sufrido muchísimos ataques. Sí. Y mira, precisamente le dio visibilidad a un programa literario y aprovechó para citar los ataques que había tenido. Él y Villalar, y no sé si también la librería Clamor, sufrieron muchos ataques de los falangistas, bueno, de la extrema derecha, y no sé si lo has citado porque no he leído el libro, pero si aparece citado, pues me alegro por ello. Sí, sale. Pues sí, efecto, salen citados todos los de Valladolid. Además, algunos ataques ocurrían porque celebraban todos los años la unificación de Falange en Valladolid, y después algunos aprovechaban para quemar, pues atacar la librería de Sandoval y alguna más. Sí, aparecen todos. Los Villalar también es una librería muy atacada y aparece. Y respecto al ataques a cines, ya tenemos, por suerte ya lo tenemos hecho, está en PDF en internet, o sea, se puede bajar el ataque el análisis de ataques a los cines. Son menos, creo que sean 80 y pico ataques a salas de cine, pero están contabilizadas también. En la mayoría, igual que librerías, también la mayoría son de extrema derecha, hay unas cuantas de ETA, y de extrema izquierda librerías, a salas de cine creo que hay una o dos, además muy llamativas, ¿no? Es una película hasta John Wayne, Boinas Verdes, y hay un ataque contra la sala de cine, pero la mayoría son de extrema derecha. Eso está en internet y es de libre descarga. Esto no, así que tiene que comprárselo para comprobarlo. Perdona, Gaizka, una última cuestión. Creo que en breve vais a organizar un congreso en Soria relacionado con el estudio de la violencia en el mundo de la cultura y demás. Pues sí, después de lo de las salas de cine y de lo de las librerías, pues vimos que había un tema ahí muy importante que no nos habíamos ocupado de él desde el Centro Memorial, porque evidentemente lo primero que teníamos que estudiar eran las víctimas del terrorismo, eso es lo primero, las víctimas mortales, los heridos, pero luego había otra serie de elementos alrededor que explican mucho sobre la historia y que a veces pasábamos por alto por considerarlo menor. Y después de este libro nos dimos cuenta que había bastante por trabajar, ¿no? Entonces hemos decidido que el curso de Soria que hacemos todos los veranos, este año, en julio, se verse solo en la cultura, ataques a cultura, a cine, a librerías, a la música, al arte porque aquí es importantísimo, ¿no? Los ataques que ha habido contra el Bosque de Oma, contra museos. Entonces vamos a dedicar 2 días a hablar de ataques a la cultura, que yo creo que era, o sea,
uno de los debes de investigación que no habíamos realizado todavía, pero que por fin hemos llegado, ¿no? Y nos ayuda a completar el gran puzzle de las consecuencias de la violencia terrorista. Pues ya hemos llegado a las 8. Si no hay más preguntas, pues vamos a dar por finalizado este acto de presentación del magnífico libro que podéis encontrar en la entrada, si alguien lo quiere adquirir. Muy bien, muchas gracias por vuestra presencia.